7. Crea una ilusión de control. Un mes después de terminar con el caso de Jeffrey Schilling, en mayo de 2001, recibí órdenes del cuartel general de regresar a Manila. Los mismos tipos malos que habían apresado a Schilling, un grupo de radicales islamistas llamado Abu Sayyaf, habían atacado Dos Palmas, un complejo turístico privado dedicado al buceo, y habían tomado 20 rehenes, incluidos 3 estadounidenses. Martín y Gracia Burnham, una pareja de misioneros de Wichita, Kansas, y Guillermo Sobero, un empresario californiano que tenía una compañía de productos impermeables. Desde el principio, Dos Palmas fue la pesadilla de cualquier negociador. El día después de producirse el secuestro, la recién elegida presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, estableció la dinámica más beligerante y menos constructiva posible declarando la guerra abierta al grupo Abu Sayyaf. No es lo que llamaríamos una actitud empática, ¿verdad? Pero las cosas todavía se pusieron peor. El ejército y la marina tuvieron una lucha territorial en mitad de las negociaciones y cabrearon aún más a los secuestradores con varios intentos chapuceros de asalto. Dado que había ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados, la CIA, el FBI y los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos entramos en juego y también tuvimos problemas entre nosotros. Después, los secuestradores violaron y asesinaron a varias rehenes, luego llegó el 11S y el grupo Abu Sayyaf se vinculó a Al-Qaeda. La crisis concluyó en una orgía de tiros en junio de 2002, y para entonces Dos Palmas se había convertido oficialmente en el mayor fracaso de toda mi carrera profesional. Llamarlo un choque de trenes sería demasiado generoso, si se entiende lo que quiero decir. Pero los fracasos plantan las semillas de los éxitos futuros, y nuestro fracaso en Filipinas no fue una excepción en ese sentido. Si el desastre de Dos Palmas me enseñó algo, fue que todos seguíamos aferrados a una noción de la negociación como si fuera un combate cuyo objetivo es desfondar al oponente hasta que se rinde, rezar porque todo vaya bien y no recular jamás. Cuando nuestro fracaso en Filipinas me obligó a cuestionar nuestras técnicas fallidas, volví mi atención hacia las teorías sobre negociación más recientes, algunas muy buenas, otras absolutamente disparatadas, y fue así como me topé con un caso acaecido en Pittsburgh que transformó por completo mi percepción de las dinámicas interpersonales que se establecen en las conversaciones de negociación. De las cenizas de Dos Palmas aprendimos una lección que cambiaría para siempre la forma en la que el FBI afronta las negociaciones en casos de secuestro. Aprendimos que negociar consiste en persuadir, no en vencer. En controlar, no en derrotar. Más importante aún, aprendimos que negociar con éxito consiste en lograr que la otra parte trabaje para nosotros y que sea ella quien termine sugiriendo la opción que nos interesa. Se trata de generar la ilusión de que la otra parte controla el proceso mientras eres tú quien está dirigiendo realmente la conversación. La herramienta que desarrollamos a tal efecto es lo que yo llamo preguntas abiertas o calibradas. Lo que hace es neutralizar la agresividad en las conversaciones, dando cuenta abiertamente de la situación de la otra parte, sin oponer resistencia. Hacerlo permite introducir ideas y peticiones sin sonar amenazante. Permite dar pequeños empujones. Enseguida pasaré a explicarlo en mayor profundidad, pero baste decir por el momento que consiste en algo tan sencillo como eliminar la hostilidad de la afirmación "no puedes marcharte" para convertirla en una pregunta. ¿Qué esperas conseguir marchándote? No intentes negociar en medio de un tiroteo. En cuanto llegué a Manila para trabajar en el caso Burnham Sobero me enviaron al sur, a la región de Mindanao, donde el ejército filipino estaba atacando con armas de fuego y cohetes un complejo hospitalario en el que se habían atrincherado los secuestradores de Abu Sayyaf con los rehenes. Aquel no era lugar para un negociador, porque es imposible sostener un diálogo en mitad de un tiroteo. La situación empeoró aún más. Cuando me levanté al día siguiente, me informaron de que los secuestradores habían escapado con los rehenes durante la noche. Que se hubieran escapado fue la primera señal de que esa operación iba a ser un absoluto desastre y de que el ejército filipino era el socio menos fiable que uno pudiera imaginar.
Durante las reuniones informativas que siguieron a aquel episodio, se reveló que durante un alto el fuego un miembro del ejército había recogido un maletín de manos de los secuestradores en el hospital y, no mucho después de eso, todos los soldados que guardaban el perímetro trasero del edificio habían sido llamados para acudir a una reunión. Casualmente o no, los malos habían escogido ese momento para fugarse. Las cosas se pusieron realmente feas un par de semanas más tarde, el día de la independencia de Filipinas, cuando Abu Zavalla anunció que iba a decapitar a uno de los rehenes blancos a menos que el gobierno no cesara su persecución antes del mediodía. Sabíamos que se refería a uno de los ciudadanos estadounidenses y supusimos que sería Guillermo Sobero. En ese momento no teníamos ningún contacto directo con los secuestradores porque nuestros socios del ejército filipino nos habían asignado un intermediario que siempre se olvidaba de avisarnos para que estuviéramos presentes cuando los secuestradores llamaban, y que también se olvidaba de grabar esas llamadas. Lo único que podíamos hacer era enviar mensajes de texto ofreciendo una cita para hablar. Lo que sucedió al final fue que, justo antes del límite anunciado, a mediodía, Zavalla y un miembro del gabinete presidencial tuvieron una conversación en un programa de radio, y el gobierno accedió a la petición de Zavalla de nombrar a un senador malayo como negociador. A cambio, Zavalla prometía no matar a ningún rehén. Pero era tarde para arreglar esta atmósfera de confrontación, desconfianza y mentiras. Esa misma tarde, los rehenes oyeron gritar a Zavalla por teléfono. Pero eso era parte del acuerdo. Poco después, Abu Sayyaf decapitó a Guillermo Sobero y, por prudencia, el grupo tomó otros 15 rehenes más. Sin poder controlar siquiera mínimamente ninguna de las piezas importantes del puzzle y sin que Estados Unidos mostrara mucho interés en el caso, a pesar del asesinato de Sobero, regresé a Washington. No parecía que pudiera hacer mucho al respecto. Después, el 11S lo cambió todo. Abu Sayyaf, antes considerada una célula terrorista de importancia menor, se vinculó a Al-Qaeda. Y después, una reportera de la televisión filipina, Arlene de la Cruz, entró en el campamento de Abu Sayyaf y grabó a Zavalla mofándose de los misioneros estadounidenses Martin y Gracia Burnham, quienes estaban tan demacrados que parecían supervivientes de un campo de concentración. Las imágenes salieron en todos los medios estadounidenses y cayeron como un mazazo. Súbitamente, el caso se convirtió en una prioridad para el gobierno estadounidense. Siempre hay un equipo al otro lado. El FBI decidió enviarme de nuevo allí. Esta vez iba con la misión de cerrar un trato fuera como fuese. Se trataba de una operación de alto nivel. Algunos de mis contactos me dijeron que el director del FBI, Robert Mueller, informaba personalmente al presidente George W. Bush cada mañana de nuestros avances. Cuando Mueller apareció en la embajada de Manila y fui presentado a él, su rostro adoptó un gesto de reconocimiento. Ese momento fue embriagador. Aún así, tener todo el apoyo del mundo no sirve de nada si el equipo de la contraparte es disfuncional. Si tus esfuerzos de negociación no van más allá del interlocutor y no llegan al equipo que está detrás de él, lo que tendrás entre manos es un acuerdo basado en la esperanza, y la esperanza no es una estrategia. Una de las cosas de las que no me di cuenta entonces fue de que los secuestradores habían sustituido a sus negociadores. Zavalla había sido reemplazado. En un secuestro anterior, mi jefe, Gary Noesner, me había explicado que un cambio de negociadores en la otra parte casi siempre significa que van a adoptar una línea mucho más dura. Lo que yo no comprendí en aquel momento es que aquello significaba que Zavalla iba a desempeñar el papel de saboteador de la negociación si no se le tenía en cuenta. Nuestro nuevo objetivo era asegurar las vidas de los Burnham. Aunque el gobierno de Estados Unidos no puede pagar rescates oficialmente, había aparecido un donante dispuesto a aportar $300,000. El nuevo negociador de Abu Sayyaf accedió a liberarlos por esa suma. La entrega fue un desastre. Los secuestradores habían decidido que no iban a liberar a los Burnham o, más exactamente, Zavalla, que estaba físicamente al cargo de los rehenes, se negaba a liberarlos. Él había negociado por su cuenta otro rescate, del que nosotros no sabíamos nada, que no había salido bien.
El nuevo negociador, que ahora estaba avergonzado y de un humor terrible, trató de cubrirse las espaldas diciendo que faltaban $600. Nosotros estábamos desconcertados. ¿$600? ¿No vas a liberar a los rehenes por $600? Y tratábamos de argumentar que si faltaba dinero, se lo tenía que haber quedado el correo que lo entregó. Pero no teníamos una dinámica de confianza y cooperación para reforzar nuestra posición. Los 300.000 se habían esfumado y regresamos a la rutina de enviar mensajes de texto que rara vez recibían respuesta. El desastre a cámara lenta culminó 2 meses más tarde con una operación chapucera de rescate. Un equipo de los Scout Rangers de Filipinas que marchaba por el bosque se encontró con el campamento de Abu Sayyaf, o eso dijeron. Después oímos que fue otra agencia del gobierno la que les avisó de dónde se encontraba. Esa otra agencia, la OGA, no nos había informado a nosotros de la ubicación del campamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca lo sabré. Los Scout Rangers se posicionaron en una línea de árboles situada sobre el campamento y desde allí abrieron fuego, vomitando balas de manera indiscriminada sobre toda el área. Gracia y Martin Burnham estaban durmiendo una siesta en sus hamacas cuando empezó el tiroteo. Ambos cayeron de las hamacas y rodaron colina abajo tratando de encontrar refugio. Pero cuando los alcanzó una cortina de fuego procedente de sus supuestos rescatadores, Gracia sintió una punzada abrasadora atravesando su muslo derecho y vio como Martín caía sin vida. Minutos más tarde, después de que los últimos rebeldes huyeran, el comando de soldados filipinos le aseguraba a Gracia que su marido estaba bien, pero ella sacudía la cabeza. Tras un año de cautiverio, no estaba para fantasías. Gracia creía que su marido estaba muerto y estaba en lo cierto. 3 balas de fuego amigo le habían atravesado el pecho. Al final, la supuesta misión de rescate había matado a 2 de los 3 rehenes aquel día, una enfermera filipina llamada Edie Borayap también falleció, y el pez gordo, Sabaya, había escapado y seguiría con vida varios meses más. De principio a fin, los 13 meses que duró la misión habían supuesto un desastre tras otro, un desperdicio de vidas humanas y de recursos. Sentado a oscuras en mi casa, días después, desalentado y hecho polvo, pensaba que algo tenía que cambiar. No podíamos permitir que algo así sucediera de nuevo. Si queríamos que las muertes de los rehenes no fueran en vano, debíamos encontrar una nueva forma de negociar, comunicar, escuchar y hablar, tanto con nuestros enemigos como con nuestros amigos. Pero no en virtud de una mejor comunicación. No. Había que hacerlo para ganar. Evita la confrontación. Puedo admitir sin ambigüedades que mi retorno a Estados Unidos inició un periodo de cuestionamiento y reflexión. Llegué a dudar de gran parte de lo que estábamos haciendo en el FBI. Si lo que sabíamos hacer no era suficiente, había que hacerlo mejor. El verdadero cubo de agua fría a mi llegada me cayó cuando estaba revisando la información sobre el caso, a mucha de la cual no habíamos tenido acceso cuando estábamos sobre el terreno. Entre la pila de documentos descubrí un dato que me dejó anonadado. Alguien había escuchado a Martin Burnham hablar por teléfono con alguien. Me pregunté cómo era posible que nuestro rehén estuviese hablando por teléfono con alguien sin que nosotros supiéramos nada. ¿Y con quién hablaba? Solo hay una razón posible por la que a un rehén le dejan ponerse al teléfono. Para demostrar que sigue con vida. Alguien más había estado intentando rescatar a los Burnham. Resultó ser un tipo que trabajaba para un político filipino corrupto y que había conducido una negociación paralela para liberar a los Burnham. Quería rescatar a los rehenes él mismo para presumir delante de la presidenta Arroyo. Pero no se trataba solo de que este tipo estuviese actuando a nuestras espaldas. Como más tarde se puso de manifiesto, estaban sucediendo muchas cosas a la sombra. Lo que hacía que me llevaran los demonios era que este imbécil, que no era un negociador profesional, formado por el FBI, había logrado algo que yo no pude hacer. Había logrado hablar con Martin Burnham por teléfono. Gratis. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el hecho de que aquel politicucho corrupto hubiera tenido éxito donde nosotros fracasamos era una especie de metáfora de todo lo que había fallado en nuestra mentalidad unívoca.
Aparte de los problemas que tuvimos con el ejército filipino, la razón por la cual no habíamos tenido ninguna influencia efectiva sobre los secuestradores ni los rehenes había sido nuestro apego mental a una estricta economía del ojo por ojo. Conforme a esa mentalidad, si llamábamos a los malos, ya estábamos pidiéndoles algo, y si nos lo daban, entonces tendríamos que darles nosotros algo a cambio. Y, como estábamos seguros de que los Burnham seguían con vida, nunca nos molestamos en llamar y pedir una prueba de ello. No queríamos contraer una deuda con los secuestradores. Si hacíamos una petición y ellos respondían, ya les debíamos una. No corresponder una deuda supondría ser acusados de mala fe en la negociación, y la mala fe en los secuestros produce muertos. Y, por supuesto, no pedimos a los secuestradores hablar directamente con el rehén porque sabíamos que dirían que no y nos daba miedo que nos dejaran en evidencia. El miedo era una falla importante en nuestra mentalidad negociadora. Hay cierta información que solo se consigue mediante interacciones directas y prolongadas con la otra parte. También necesitábamos nuevas formas de conseguir cosas sin tener que pedirlas. Teníamos que dar con la manera de refinar nuestras preguntas para convertirlas en algo más sofisticado que la típica pregunta cerrada y la correspondiente dinámica de sí es y no es. Ahí es donde comprendí que lo que habíamos estado practicando hasta entonces no era verdadera comunicación, sino gimnasia verbal. Queríamos que la otra parte viera las cosas como nosotros las veíamos y viceversa. Pero si se deja que esa dinámica prospere en el mundo real, las negociaciones se rompen y las tensiones afloran. Ese espíritu, sin embargo, permeaba todo lo que hacía el FBI. Todo se convertía en un enfrentamiento tenso. Y no funcionaba. Nuestro enfoque de las pruebas de vida en las negociaciones era un ejemplo de todos estos problemas. En aquella época, comprobábamos que nuestros rehenes estaban vivos, haciendo preguntas que solo el rehén podía conocer. Preguntas parecidas a las de los protocolos de seguridad informáticos, del tipo ¿cómo se llamaba el primer perro que tuvo Martín? ¿O cuál es el segundo nombre del padre de Martín? Sin embargo, esta clase de preguntas específicas también eran problemáticas. En el ámbito de los secuestros, eran una señal clara de que los cuerpos de seguridad habían tomado cartas en el asunto. En cuanto la familia de un secuestrado empieza a hacerlas, se hace evidente que hay un grupo de policías asesorándoles y eso pone muy nerviosos a los secuestradores. Incluso dejando de lado los nervios, está el problema añadido de que responder preguntas como esas no requiere prácticamente ningún esfuerzo. Los malos consiguen la respuesta y te la dan en el momento, porque es muy sencillo. Pum. 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 Sucede tan rápido que no consigues ganar ninguna ventaja táctica, ninguna información útil ni provocar ningún esfuerzo por su parte para conseguir el propio objetivo. Y toda negociación, bien llevada, debe ser un proceso de recogida de información que dirige a la contraparte en la dirección que te interesa. Lo peor de todo, los malos saben que acaban de darnos algo, una prueba de vida, lo que desencadena todo el proceso relacionado con el gen humano de la reciprocidad. Nos guste reconocerlo o no, una regla universal de la naturaleza humana, en todas las culturas, es que cuando alguien da algo, espera algo a cambio. Y nadie da nada más hasta que no le den ese algo a cambio. Ahora bien, nosotros no queríamos iniciar esa cadena de reciprocidad porque no queríamos dar nada a nuestros oponentes. ¿Qué sucedió entonces? Todas nuestras conversaciones se convirtieron en confrontaciones paralizantes entre dos partes decididas a conseguir algo de la otra sin ceder nada a cambio. El miedo y el orgullo nos impedían comunicarnos realmente. Por eso fracasamos, mientras soquetes como ese retorcido político filipino se entrometían y conseguían lo que nosotros necesitábamos desesperadamente: comunicación sin reciprocidad. Me volví a sentar y me pregunté, ¿cómo diablos podemos conseguir algo así? Suspende el descreimiento. Mientras me devanaba los sesos tratando de averiguar cómo había conseguido aquel político ruin hablar por teléfono con Martin Burnham y nosotros no, el FBI de Pittsburgh recibió un caso de secuestro. Mi colega Chuck me trajo las cintas del caso porque todo le parecía muy raro. Un camello de Pittsburgh había secuestrado a la novia de otro camello y, por las razones que sea, el novio había acudido al FBI para pedir ayuda.
Llamar al FBI parecía contrario a sus intereses, siendo camello y demás, pero lo hizo porque, no importa quién seas, cuando necesitas ayuda acudes al FBI, ¿no? En las cintas podía oírse a nuestros negociadores de rescates, que iban en el coche con el camello en apuros mientras negociaba con el camello secuestrador. Normalmente, indicamos al interlocutor que pida al secuestrador una prueba de vida fehaciente del tipo como se llamaba el osito de peluche de la chica cuando era pequeña. Pero en esta situación, nuestro camello todavía no había sido aleccionado sobre cómo hacer la pregunta correcta. Así que en mitad de la conversación con el secuestrador, soltó a bocajarro: «Oye, perro, ¿y cómo sé que ella está bien?». Y entonces sucede lo más divertido. El secuestrador se queda callado durante 10 segundos. La pregunta le había pillado por sorpresa. Y dice: «Bueno, le diré que se ponga». Yo estaba pasmado porque aquel camello ramplón acababa de conseguir una victoria gloriosa en una negociación. Conseguir que el secuestrador deje voluntariamente que la víctima se ponga al teléfono es un logro enorme. Ahí es cuando tuve mi revelación. Pues claro. Y comprendí que esa era la técnica que estaba buscando. En vez de hacer una pregunta cerrada con una sola clase de respuesta correcta, él había formulado una pregunta abierta, pero calibrada de tal manera que había forzado a la otra parte a detenerse y pensar cómo resolver el problema. Pensé: esto es perfecto. Es una pregunta natural y normal, no es una petición oficial de un hecho. Es una pregunta del tipo cómo, y usar cómo incita a la colaboración porque comporta una solicitud de ayuda. Y lo mejor de todo, no le debe nada al secuestrador. El tipo le ha pasado voluntariamente el teléfono a su rehén, piensa que hacerlo es idea suya. El camello que acaba de ofrecerle al otro pasarle con su novia piensa que está al mando de la situación. Y el secreto para llevarse el gato al agua en una negociación es hacer creer a tu oponente que es quien la controla. Lo genial de esta técnica está muy bien explicado en un pasaje del libro Split Second Persuasión, Persuasión Instantánea, 14 del psicólogo Kevin Dutton. Dutton habla de lo que él denomina descreimiento, una resistencia activa a creer lo que otra persona dice, una actitud de completa desconfianza. Ese es el punto en el que suelen comenzar las dos partes de una negociación. Si no se rompe nunca esa dinámica, terminarás teniendo un enfrentamiento, en la medida en que ambas partes tratarán de imponer sus puntos de vista. Dos cabezas duras chocando una contra otra, como sucedió en Dos Palmas. Pero si consigues que la otra parte suspenda su incredulidad, podrás ir consiguiendo poco a poco que se aproxime a tu punto de vista, subvirtiendo la dirección de su energía. Eso es exactamente lo que la pregunta del camello consiguió obrar sobre la actitud del secuestrador. No se trata de persuadir a la otra parte para que vea tu punto de vista. En lugar de ello, debes colocarla inadvertidamente en ese punto. Como dice un refrán inglés, la mejor manera de montar un caballo es hacerlo en la dirección en la que se dirige. Nuestro trabajo como persuasores es más sencillo de lo que creemos. No se trata de conseguir que los otros crean lo que decimos. Basta con suspender su incredulidad. Una vez logramos eso, tenemos media partida ganada. El descreimiento es la fricción que mantiene la persuasión controlada. Sin él, no habría límites, explica Dutton. Hacer creer a un oponente que controla la situación mediante preguntas bien calibradas, es decir, pidiendo su ayuda, es una de las herramientas más poderosas para suspender su descreimiento. Hace no mucho, leí un artículo magnífico en el New York Times 15 de un estudiante de medicina que había tenido que vérselas con un paciente que se había arrancado el gotero, había cogido sus cosas y se estaba yendo del hospital porque los resultados de su biopsia llevaban días de retraso y estaba cansado de esperar. Justo entonces apareció un médico veterano que, tras ofrecer con tono tranquilo un vaso de agua al paciente en fuga, le preguntó si podían hablar un momento. Le dijo al paciente que comprendía su malestar y prometió llamar al laboratorio para averiguar por qué se retrasaban los resultados. Pero lo que realmente suspendió el descreimiento del paciente fue lo que hizo a continuación: formular una pregunta calibrada. ¿Qué tenía que hacer que fuera tan importante como para marcharse? El paciente respondió que tenía que hacer varias gestiones y el doctor le ofreció ponerle en contacto con personas que podían ayudarle a solucionarlas. Y tachán.
El paciente decidió quedarse. Lo verdaderamente poderoso en la estrategia del médico veterano es que consiguió transformar un enfrentamiento, me voy contra no puede irse, mediante preguntas que encaminaron al paciente a resolver su problema, de la forma en la que el médico deseaba que lo hiciera. En el fondo seguía siendo una suerte de conflicto, sin duda, pero el doctor neutralizó la agresividad y la oposición frontal generando en el paciente la sensación ilusoria de control. Como dijo una vez un veterano redactor del Washington Post, Robert Staubrock, quien aprende a estar en desacuerdo sin ser confrontacional y desagradable posee el secreto más valioso de la negociación. La técnica de la suspensión del descreimiento no solo es eficaz con secuestradores y pacientes en fuga, sino que funciona igual de bien en cualquier otra situación, incluso a la hora de negociar precios. Al entrar en una tienda, en lugar de pedirle al dependiente lo que uno necesita, se le puede describir lo que se está buscando para solicitar orientación. Después, una vez escogido lo que se quiere, en lugar de soltar una propuesta frontal, se puede decir que el precio se escapa un poco del presupuesto y se puede pedir ayuda usando una de las mejores preguntas calibradas de la historia. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Lo crucial de este enfoque es que realmente estás pidiendo ayuda y la forma de pedirla debe transmitirlo. Dentro de este esquema de negociación, en lugar de atosigar al encargado, lo que estás haciendo es solicitar su ayuda y hacerle creer que está al mando de la situación. Pedir ayuda de esta manera, tras haber entablado un diálogo, es una técnica de negociación increíblemente eficaz a la hora de transformar potenciales enfrentamientos en sesiones de resolución conjunta de problemas. Y las preguntas calibradas son la mejor herramienta para ello. Calibra las preguntas. Hace unos años, estaba trabajando como consultor para una clienta que tenía una pequeña agencia encargada de las relaciones públicas de una gran corporación. La corporación no estaba pagando las facturas y, a medida que pasaba el tiempo, le debía cada vez más dinero a mi clienta. La mantenían en vilo prometiéndole nuevos proyectos, haciéndole creer que si aguantaba un poco más, los ingresos entrarían de golpe en grandes cantidades. Ella se sentía atrapada. Mi consejo fue sencillo. Le dije que fuese a hablar con ellos y tras exponer su situación, les preguntara, ¿cómo se supone que voy a hacer esto? Negó con la cabeza. De ninguna manera. La sola idea de hacer esa pregunta le aterraba. Si me dicen que tengo que hacerlo, entonces estoy atrapada, fue su reacción. Para ella la pregunta sonaba a, me estáis dejando sin un duro y esto no puede seguir así. Parecía el primer paso para quedarse sin cliente. Le expliqué que esa implicación, si bien real, estaba solo en su mente. Su cliente, sin embargo, oiría las palabras, y no las implicaciones, siempre que las profiriera con calma y el tono no diera a entender que se trataba de una acusación o de una amenaza. En la medida en que permaneciese tranquila, lo interpretarían como el planteamiento de un problema que requería solución. Mi amiga no se fiaba del todo. Repasamos juntos el guión de la conversación varias veces, pero seguía atemorizada. Unos días después, sin embargo, me llamó completamente feliz. Su cliente la había llamado con un nuevo encargo y ella había reunido el suficiente coraje para exponerles la situación y preguntar, ¿cómo voy a hacerlo? La respuesta fue, llevas razón, no puedes hacerlo y te pido disculpas. El cliente le explicó que estaban atravesando una serie de problemas internos, pero le dio un nuevo contacto en el departamento de contabilidad y le dijo que se le pagaría en 48 horas. Y así fue. Pensemos ahora por qué funcionó la pregunta de mi clienta. Sin acusar a la otra parte de nada, obligó a la gran empresa a entender su problema y a ofrecerle la solución que ella quería. La situación resume a la perfección lo que pueden lograr las preguntas abiertas cuando están bien calibradas para lograr un efecto específico. Al igual que palabras y expresiones como quizá, tal vez, creo que o parece que, las preguntas calibradas de final abierto suavizan la agresividad de las afirmaciones confrontacionales y de las exigencias cerradas, neutralizando así la posibilidad de irritar a la otra parte. Lo que hace que funcionen es que están supeditadas a cómo las interprete el interlocutor, en lugar de estar rígidamente definidas. Te permiten introducir ideas y peticiones sin sonar autoritario o agresivo.
Esa es la diferencia entre un me estáis dejando sin un duro y esto no puede seguir así como queréis que lo haga. La verdadera belleza de las preguntas calibradas es que no incluyen un objetivo susceptible de ser atacado, como si hacen las afirmaciones. Las preguntas calibradas tienen el poder de mostrar a la otra parte la naturaleza del problema, en lugar de generar un conflicto diciéndole cuál es el problema. Con todo, no se trata de peticiones al azar para mantener viva la conversación. Van dirigidas a un objetivo. Una vez que decidas qué rumbo te conviene que tome una negociación, tienes que diseñar las preguntas que la orientarán en ese sentido, mientras dejas que la otra parte piense que está haciendo cosa suya. Por eso las denomino preguntas calibradas. Deben medirse cuidadosamente, como se calibra el objetivo de un arma o una balanza, con el fin de abordar un problema determinado. La buena noticia es que existen reglas para eso. En primer lugar, las preguntas calibradas deben evitar las construcciones sintácticas que originen preguntas cerradas, a las que se pueda responder con un simple sí o no. En lugar de eso, conviene utilizar las típicas palabras que abren las preguntas periodísticas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? Esas partículas incitan a la otra parte a pensar y a dar una respuesta más extensa. La lista puede acortarse aún más. Es mejor empezar con qué, cómo y, a veces, por qué. Nada más. Quién, cómo y dónde a menudo solo servirán para que tu interlocutor comparta un dato con nosotros pero sin pensar. ¿Y por qué puede ser contraproducente? Sin importar en qué idioma se exprese, implica una acusación en potencia y eso rara vez jugará a tu favor. El único caso en el que se puede emplear por qué con éxito es aquel en el que la actitud defensiva que suscita refuerce el cambio que estés intentando que la otra parte vea. Ejemplos. ¿Por qué ibas a cambiar la manera en la que siempre has hecho las cosas para probar la mía? ¿O por qué iba vuestra compañía a cambiar su proveedor de toda la vida para probar con nosotros? Como siempre, emplear un tono de voz que muestre respeto y deferencia es fundamental. Si no es para casos similares, conviene evitar el por qué como si fuera un hierro candente. Ni tocarlo. Contar con tan solo un par de palabras para abrir la conversación no parece un gran arsenal, pero, créeme, el qué y el cómo pueden usarse para calibrar prácticamente cualquier pregunta. ¿Crees que esto te gustaría? Se puede transformar en ¿qué opinión te merece esto? ¿O cómo lo ves? Puedes incluso preguntar, ¿qué es lo que no ves de esto? Y probablemente saques algo de información útil del interlocutor. Incluso una pregunta tan agresiva como ¿por qué has hecho eso? Puede calibrarse y convertirse en ¿qué te impulsó a hacerlo? Restando emotividad y rebajando el nivel acusatorio de la pregunta. Conviene hacer preguntas calibradas desde el principio de la negociación y hacerlo a menudo. Algunas de ellas pueden emplearse en el arranque de casi cualquier tipo de negociación. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que nos enfrentamos? Es una de ellas. Hace que la otra parte te muestre algo sobre ella, algo crítico para toda negociación porque toda negociación consiste en recabar información. He aquí algunas preguntas calibradas que yo empleo en prácticamente cualquier negociación, dependiendo de la situación. ¿En qué sentido esto es importante para ti? ¿Cómo puedo contribuir a hacer que esto sea mejor para ambos? ¿Cómo te gustaría que procediera? ¿Qué es lo que nos ha conducido hasta esta situación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estamos intentando conseguir aquí? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Lo que debe estar implícito en cualquier pregunta calibrada bien diseñada es que tú quieres lo mismo que tu interlocutor pero necesitas de su inteligencia para resolver el problema. Funciona especialmente bien con interlocutores muy agresivos o egocéntricos. No solo estás pidiendo ayuda implícitamente, apelando a la buena voluntad de la otra parte para que baje las defensas, sino también construyendo una situación en la que un interlocutor que era previamente recalcitrante empieza a emplear sus recursos emocionales y mentales para resolver tus dificultades. Ese es el primer paso para que interiorice tus prioridades, y los obstáculos que conllevan, como si fueran las suyas. Y eso lo orienta hacia el diseño de una solución. Tu solución. Recuerda cómo empleaba las preguntas calibradas el médico veterano para conseguir que el paciente se quedara.
Esa historia muestra que la mejor manera de lograr que una persona vea las cosas tal como las vemos nosotros no es enfrentarse a ella. Usted no puede marcharse de aquí, sino reconocer abiertamente su postura, comprendo que se sienta molesto, y después conducirla hacia la solución del problema, que pretende conseguir marchándose. Como ya he dicho, el secreto para llevarse el gato al agua en una negociación es hacer creer a la otra parte que controla la situación. Por eso las preguntas calibradas suenan ingenuas. Su objetivo es lograr que el interlocutor se sienta al mando, cuando eres tú quien dirige realmente la conversación. La otra parte no tiene ni idea de hasta qué punto la estás encajonando con tus preguntas. Una vez estaba negociando con uno de mis jefes en el FBI sobre la posibilidad de asistir a un programa de Harvard para ejecutivos. Ya había accedido a pagar los costes del viaje, pero el día antes de partir me convocó en su oficina y empezó a cuestionar el sentido del viaje. Yo le conocía demasiado bien y sabía que lo que quería era demostrar que allí mandaba él. Así que después de un rato de conversación, le miré y le pregunté: «Cuando aprobaste este viaje, ¿qué era lo que tenías en mente?». Entonces se relajó visiblemente y se echó para atrás en la silla mientras juntaba la punta de los dedos de ambas manos formando un triángulo. En términos de lenguaje corporal, ese gesto implica que la persona se siente en una posición superior. «Mira», me dijo, «solo asegúrate de que informas a todo el mundo al respecto cuando vuelvas». La pregunta, calibrada para reconocer tácitamente su poder y orientada a que se explicase, generó en él una ilusión de control. Y consiguió justo lo que yo quería. ¿Cómo conseguir que no te paguen? Detengámonos un momento aquí, porque hay algo vital que conviene recordar cada vez que abordemos una negociación armados con nuestro arsenal de preguntas calibradas. A saber, todo lo anterior está muy bien, pero hace falta algo más. Sin autocontrol emocional, la cosa no funciona. Lo primero que menciono cuando estoy formando a nuevos negociadores es la importancia del autocontrol. Si no podemos controlar nuestras propias emociones, ¿cómo vamos a influir en las emociones de la otra parte? Pondré un ejemplo para ilustrar mejor lo que digo. No hace mucho, una estratega de marketing que trabajaba como freelance acudió a mí con un problema. Uno de sus clientes había contratado a un nuevo consejero ejecutivo, un tacaño cuya estrategia consistía en reducir costes externalizando tantas funciones como pudiera. Además, el nuevo consejero era también un machista al que no le gustaba el estilo asertivo de mi clienta. E inmediatamente, ambos comenzaron a enredarse en llamadas de trabajo, empleando el tono pasivo-agresivo omnipresente en el ámbito corporativo estadounidense. Después de varias semanas así, mi clienta decidió que ya había tenido bastante, envió al consejero una factura por el último trabajo que había realizado, por un importe de cerca de $7,000, y manifestó educadamente que el acuerdo no estaba funcionando bien y que mejor lo dejaban ahí. El consejero respondió que la factura le parecía demasiado alta, que pagaría la mitad y que ya hablarían del resto más adelante. Después, dejó de responder a las llamadas de mi clienta. La dinámica subyacente aquí es que a este tipo no le gustaba ser cuestionado por nadie, y menos por una mujer. Así que ella y yo desarrollamos una estrategia que demostrara que ella entendía en qué se había equivocado y que reconocía la autoridad del consejero, pero que, al mismo tiempo, condujera la energía del consejero a resolver el problema en la dirección deseada. El guión que desarrollamos reunía todas las prácticas negociadoras de las que hemos hablado hasta ahora. Estos eran los pasos. Enviar un correo electrónico destinado a reiniciar el contacto con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una pregunta calibrada para obtener un no como respuesta. ¿Ha renunciado a resolver este asunto de forma amistosa? Una afirmación que utiliza la única respuesta posible, así es, para iniciar una dinámica de acuerdo. Parece que considera que el importe de la factura no está justificado. Preguntas calibradas sobre el problema y dirigidas a revelar qué piensa la otra parte. ¿En qué sentido viola esta factura nuestro acuerdo? Más preguntas orientadas a obtener una negativa con el fin de eliminar barreras no expresadas. ¿Quiere decir que le he engañado? ¿Quiere decir que no he hecho lo que se me pidió? ¿Quiere decir que he incumplido nuestro acuerdo? ¿O quiere decir que le he fallado?
etiquetar sus respuestas y reproducir su contenido esencial si no son aceptables, para obligarle a reconsiderarlas. Parece que considera que mi trabajo no cumple con los requisitos de calidad, o que mi trabajo no reúne la calidad estipulada. Una pregunta calibrada en respuesta a cualquier oferta de pago que no cubra el importe completo de la factura, con el fin de emplazarle a ofrecer una solución. ¿Cómo se supone que podría aceptar algo así? Si nada de lo anterior produce como resultado una oferta de pago completo, añadir un párrafo que apele a su voluntad de control y a su autoridad. Creo que es usted la clase de persona que se precia de la forma en que hace negocios, y con justicia, y que tiene talento no solo para hacer que el negocio crezca, sino también para gobernar el barco de la manera más eficiente. Una larga pausa y, finalmente, otra pregunta más dirigida a obtener un no. ¿Quiere ser conocido como alguien que no cumple lo acordado? Por mi larga experiencia en negociaciones, sé que un guión como este tiene un 90% de posibilidades de tener éxito. Pero solo si el negociador sabe mantener el tono sereno y racional. Y ese solo si no es poca cosa. Mi clienta, en este caso, no lo consiguió. El primer paso, el correo mágico, funcionó mejor de lo que imaginaba y el consejero la llamó en 10 minutos, sorprendiéndola. Pero casi de inmediato, su rabia se hizo manifiesta al escuchar el tono paternalista de su interlocutor. Su único deseo era demostrarle que él estaba muy equivocado e imponer su voluntad, así que la conversación terminó en un enfrentamiento que no fue a ningún lado. Probablemente no hace falta que diga que ni siquiera cobró la mitad de la factura. Teniendo todo esto en cuenta, me gustaría concluir este capítulo con un consejo sobre cómo mantener una actitud racional en una negociación. Para tener alguna posibilidad de llevarse el gato al agua, no basta con que conozcas las mejores técnicas y estrategias, tienes que saber regular tus emociones. La primera regla a la hora de mantener las emociones a raya es saber morderse la lengua. No lo digo literalmente, claro está. Pero es fundamental saber evitar pataletas y reacciones airadas. Date tiempo para pensar y dejar que las pasiones se disipen. Eso te permitirá articular mejor las ideas y ser más prudente con lo que digas. También reduce las posibilidades de hablar más de la cuenta. Los japoneses saben hacer esto muy bien. Cuando negocian con un extranjero, es práctica común que los ejecutivos japoneses se sirvan de un intérprete aunque entiendan perfectamente lo que está diciendo la otra parte. La razón es que la presencia del traductor les concede un margen de distancia y tiempo para armar mejor su respuesta. Otra regla muy sencilla consiste en no contraatacar cuando te sientas verbalmente atacado. En lugar de eso, es mejor tratar de desarmar al interlocutor formulándole una pregunta calibrada. Pruébalo la próxima vez que un camarero o un dependiente trate de enredarte en una escaramuza verbal. Prometo que cambiará completamente el tenor de la conversación. El asunto básico aquí es que cuando las personas sienten que no controlan una situación, adoptan lo que los psicólogos llaman mentalidad de rehén. Es decir, en momentos de conflicto reaccionan a su falta de control, bien adoptando una actitud extremadamente defensiva, bien tirándose a la yugular. Neurológicamente, en situaciones como estas, el mecanismo de lucha o huida de nuestro cerebro reptiliano o las emociones de nuestro sistema límbico imperan sobre la parte racional de nuestra mente, alojada en el neocórtex, produciendo reacciones excesivas, de carácter impulsivo e instintivo. En una negociación como en la que mi clienta sostuvo con aquel ejecutivo, esto siempre produce un resultado negativo. Así que tienes que entrenar a las neuronas del neocórtex para que se impongan a las emociones de tus otros dos cerebros. Eso implica saber morderse la lengua y aprender a modificar el propio estado mental, de manera voluntaria, a otro más positivo. Y eso implica también neutralizar la mentalidad de rehén de la otra parte formulando una pregunta o incluso disculpándose, llevas razón. Ahí me he pasado. Si pudiéramos aplicar un monitor cardíaco a un secuestrador armado rodeado por la policía, descubriríamos que, con cada pregunta calibrada y, con cada disculpa, su ritmo cardíaco desciende ligeramente. Y así es como se genera una dinámica en la que se pueden hallar soluciones. Lecciones clave. ¿Quién tiene el control en una conversación, el que habla o el que escucha? El que escucha, por supuesto.
Eso se debe a que la persona que habla está revelando información, mientras que la que escucha, si está bien entrenada, está dirigiendo la conversación hacia sus propios objetivos. Está canalizando la energía del hablante hacia sus propios fines. Al aplicar las estrategias aprendidas en este capítulo en la vida diaria, conviene recordar que todas ellas son herramientas para el que escucha. No son armas para someter por la fuerza a tu oponente. Al contrario, sirven para poner su energía al servicio de tus propios objetivos. Son judo de escuchar. Al ponerlo en práctica, debes recordar las siguientes lecciones clave. No intentes obligar al interlocutor a admitir que llevas razón. La confrontación agresiva es la peor enemiga de una negociación constructiva. Evita las preguntas que puedan responderse con un sí o con muy poca información. Esas réplicas requieren poca reflexión y apelan a la necesidad humana de reciprocidad, por lo que el interlocutor reclamará algo a cambio. Haz preguntas calibradas que empiecen por cómo o qué. Al solicitar ayuda a la otra parte de manera implícita, estas cuestiones le harán creer que controla la situación y la alentarán a dar respuestas largas que pueden revelar información importante. No hagas preguntas encabezadas por un ¿por qué? A no ser que busques que el interlocutor defienda una postura que conviene a tus fines. Un ¿por qué? Anuncia siempre una acusación, en cualquier idioma. Calibra las preguntas para orientar a la otra parte a solucionar tu problema. Aliéntala a que invierta su energía en dar con una solución. Aprende a morderte la lengua. En caso de sufrir un ataque verbal en una negociación, detente un momento y evita reacciones airadas. En lugar de eso, formula a nuestro interlocutor una pregunta calibrada. La otra parte siempre tiene un equipo detrás. Si no logras que tu influencia alcance a quienes están detrás de la mesa de negociación, serás vulnerable.